Oremos a Dios para encomendar la enseñanza en las manos del Espíritu Santo. Con reverencia, mi hermano que está ahí, oremos a Dios. Padre bueno, santo y maravilloso, otra vez invocamos tu nombre para suplicar de ti la guía y la ayuda de tu Santo Espíritu para nuestra vida. Permita que nuestro corazón y nuestra mente estén dispuestos para recibir tu palabra, Padre amado. Permite que nuestro corazón sea terreno fértil, donde la semilla de tu palabra nazca en los que no han nacido, y en los que ya nacieron crezca y produzca fruto para gloria de tu nombre. Señor, quita toda distracción y permítenos estar atentos y reverentes para recibir el mensaje de tu gloriosa verdad. Dame palabra de tu Santo Espíritu, Señor, guiada a través de tu palabra escrita, para que lo que enseñe a tu pueblo traiga consuelo, edificación, esperanza, ánimo a sus vidas, Dios, porque solo tu palabra es lámpara que ilumina nuestros pies y transforma y convierte el alma. Guíame, Señor, no tomes en cuenta mis pecados, Dios. Nadie es digno de estar en este lugar. La dignidad mía es la dignidad de tu Hijo, que me fue imputada por tus méritos santos y sagrados y tu misericordia gloriosa a mi favor, como lo has hecho en nuestros hermanos. En el nombre de Jesús he orado con acción de gracias. Amén. Abran sus Biblias, por favor, en primer libro de Reyes, capítulo 21. Primer libro de Reyes, capítulo 21. Y vamos a estar ahí listos con la Biblia abierta en el capítulo 21. Después de este corto receso en nuestro estudio consecutivo de la vida del profeta Elías, en la última enseñanza dimos inicio al estudio del capítulo 21, donde está la historia de la viña de Nabob, ¿recuerdan? Y meditamos en los primeros 16 versículos de este capítulo. Vimos cómo el codicioso rey Acab y su mujer Jezabel tramaron un plan perverso para matar a Nabob y apoderarse de la viña, el cual no se la había querido vender porque era la heredad de sus padres. El perverso plan de Jezabel consistía en aprovechar la autoridad del rey para asesinar a Nabob de una manera que pareciera legal. ¿Cómo lo hicieron? Enviando cartas a los ancianos del pueblo, selladas con el anillo del rey, para que no hubiese duda de su credibilidad. En ellas, en esas cartas, se acusaba a Nabob de blasfemia contra Dios y rebelión contra el rey. Y eso pues daba pena de muerte. Además, para lograr esto, compraron a dos hombres perversos que testificaron falsamente que Nabob había blasfemado contra Dios y se había rebelado contra el rey, para luego así poder sacarlo y apedrearlo como lo ordenaba la ley al que hiciera tal cosa. Y efectivamente, estos dos perversos así lo hicieron. Los ancianos del pueblo mataron a Nabob de una manera miserable e injusta para apoderarse de su viña. Y cuando llegó la noticia a Jezabel de que Nabob había sido apedreado y muerto, le dijo al rey Acab: levántate y toma la viña, porque Nabob ha sido muerto. Y oyendo esto, Acab, que Nabob había sido muerto, sin ningún remordimiento por lo que había hecho, se levantó y fue a tomar posesión de ella. Y hasta este punto de la historia vimos la última vez que estudiamos este pasaje.
Hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, consideraremos, si Dios nos da el tiempo, los versículos 17 al 29 del capítulo 21, donde está el desenlace de lo que pasó después de que el rey Acab y su mujer Jezabel dieron muerte a Nabot y se disponían a tomar en posesión la viña de Nabot. Leamos pues nuestro pasaje, Primero de Reyes 21, 17 al 29. Dice así la palabra de Dios. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado, enemigo mío? Y él respondió: te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí, yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Y el que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán. Y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio, y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Amén. Así que en este pasaje vamos a meditar esta mañana, mis amados hermanos. La predicación lleva por título: una terrible sentencia. Al leer detenidamente el desarrollo del pasaje, podemos encontrar 7 partes. Así que la predicación consistirá en ir desarrollando cada una de estas partes hasta terminar, si nos alcanza el tiempo. Si no, pues concluiremos el próximo domingo. Veamos la primera parte de nuestro pasaje, versículos 17 al 19. Le dice así: entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volveréis a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Amén. Vemos en esta primera parte, hermanos, la terrible sentencia de Dios contra el rey Acab. En el verso 17 dice el texto sagrado, dice:
Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita. Lo primero que quiero que observen y meditemos es que a pesar de que Elías había ungido a Eliseo como profeta para que lo sucediera, Dios continuó revelándose al profeta Elías. Su ministerio no había terminado. Él continuaba siendo instrumento de Dios en su plan soberano para seguir enfrentando al malvado rey Acab. Esto nos enseña que el ministerio de un siervo de Dios no termina. Mientras el siervo de Dios viva y tenga facultades físicas y facultades mentales, cognitivas, siempre será un soldado disponible en el gran ejército de nuestro glorioso Salvador. Aunque estemos viejitos y nuestra mente nos sirva y nuestras capacidades físicas podamos hacer cosas, como hijos de Dios, como siervos de Dios, siempre debemos estar disponibles en el ejército como soldados del Señor Jesucristo. Recordemos que el apóstol Juan escribió el Apocalipsis a los 90 años. Así que, por más viejitos que estemos, usted puede cumplir un papel de servicio en la obra de Dios. Mientras usted esté vivo y esté viva, siempre puede servir y ser útil en la obra del Señor. Si no puede moverse, puede volverse una mujer o un hombre de oración sublime, clamando a Dios cada día, orando por los pastores, orando por los ministros, orando por la iglesia, por las necesidades, para que Satanás no tome ventaja. Son muchas las cosas que podemos hacer, ser útiles al servicio de Dios. Versículo 18. ¿Qué dice el versículo 18? Ve a encontrarte con Acab, rey de Israel, que gobierna en Samaria. En este momento se encuentra en el viñedo de Nabot tomando posesión del mismo. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, voy a pasar a la Reina Valera, que es mi versión favorita. ¿Qué dice el versículo 18? Dice Dios a Elías, al cual llama para que siga sirviendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Así que vemos en este texto que Dios envía a Elías a encontrarse con Acab, como ya lo había hecho anteriormente cuando le profetizó la sequía y cuando le retó en el monte Carmelo para saber quién era el Dios verdadero, si Dios o los Baales. En esta ocasión Jehová lo envía y le da las coordenadas precisas, hermanos, para encontrar al rey de Israel. Le dice que está en la viña de Nabot porque ha descendido para apoderarse de ella. Así que es la orden que que Dios le da al profeta. Verso 19. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Amén. Así que Dios envía al profeta para señalarle presencialmente su terrible maldad que había cometido, para reflejársela en su cara y para profetizarle una terrible sentencia de juicio y de muerte que le vendría. Dios lo acusa, según el pasaje, a través del profeta, de matar y despojar
a Nabot de su viña. Le dice: ¿no mataste y también has despojado? Eran palabras acusatorias que como espada llegaban a la conciencia, a lo más profundo de su corazón, y sacaban a la luz la maldad que había fraguado en las tinieblas de su corazón y en el secreto de su palacio con su mujer. La terrible sentencia que Elías le profetiza en la cara a Acab es que lo van a matar, y que en el mismo lugar y de la misma manera que lamieron los perros la sangre de Nabot, al cual mandó matar, así lamerían también los perros la sangre de él. Es una terrible sentencia. Esta profecía se cumplió fielmente en Primero de Reyes, capítulo 22, versículos 37 al 38. Primero de Reyes 22, 37 al 38 dice, aquí está el fiel cumplimiento. Dice: y murió pues el rey, hablando del rey Acab, porque él murió en una batalla, tratando de esconderse para que no lo mataran, se disfrazó. Y dice el texto que un soldado lanzó una flecha al azar, y esa flecha le cayó al rey por entre la juntura de su casco, de su armadura, y lo atravesó y lo mató. Entonces, pero esa no es la historia. Dice que murió pues el rey porque quedó herido, ahí tirado en el carro toda la tarde. Murió pues el rey y fue traído a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria, y lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre, y también las rameras se lavaban allí conforme a la palabra que Jehová había hablado. Amén. Se cumplió fielmente la profecía que Dios dio para este rey malvado, tal cual como Dios lo había dicho. Es importante notar que en ese estanque también se lavaban las rameras de su inmundicia cuando tenían la menstruación y cuando cometían sus pecados. Allí se lavaban. Entonces los perros allí mantenían y allí comían toda clase de porquería. Es algo doloroso, es algo de afrenta, de vergüenza, como la Escritura muestra que la sangre de este rey también fue lamida por los perros como algo que no valía mayor cosa, como algo inmundo, como algo que es de afrenta y abominable a Dios. Reflexionemos por un momento, hermanos, acerca de esta primera parte de nuestro pasaje. Mis amados hermanos, este registro de las Sagradas Escrituras nos enseñan una vez más que nadie puede burlarse de Dios y escapar a sus santos juicios. Vemos que aunque Jezabel y Acab ejecutaron en secreto sus perversas maldades, su perversa maldad de matar a Nabot y apoderarse de su viña, había alguien que todo el tiempo los había estado observando. Y ese era nuestro Dios, nuestro Señor, que está en todas partes, que todo lo ve y que nada escapa a su presencia, mis amados hermanos. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, al culpable. La gente tiende a creer que podemos burlarnos de Dios y que por el hecho que Dios no ejecuta sentencia contra la maldad, cuando el hombre la comete, el corazón del hombre se sigue desbocando para hacer el mal. Pero sépalo que tarde o temprano vendrá el juicio de Dios sobre la vida de aquel que no se arrepiente y que no gime delante de Dios pidiendo que el Señor lo lave, lo limpie y lo regenere de su pecado. Escuchen lo que dice Job capítulo 34, versículos 21 al 22 acerca de este tema. Job 34, 21 y 22 dice: porque sus ojos están sobre los caminos del hombre,
y ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. Ahí tenemos claramente el mensaje de la palabra de Dios a las conciencias de cada uno de nosotros. Porque esto quedó registrado como enseñanza para nosotros, para que nosotros no cometamos cosas malas como ellos cometieron. Nos dice el texto sagrado aquí en Job, porque sus ojos, los ojos de Dios están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Él observa todo, conoce todo. Si nosotros fuésemos conscientes de la realidad, de la omnipresencia de Dios, nosotros tendríamos freno a nuestro comportamiento. Por olvidársenos que Dios lo ve todo, es que nosotros comenzamos a desbocarnos. Pero muchas veces, aunque no se nos olvide, nosotros pecamos a sabiendas de esa verdad, de que Dios nos está viendo. Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos, dice claramente el texto. Y no hay tinieblas ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. Nadie puede esconderse de Dios ni escapar a su juicio que un día vendrá. Amén. Proverbios 15, versículo 3. Dice, Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Dios no solamente mira a los malos y está vigilando las acciones de los perversos, sino que también está mirando a los buenos, a ver qué pecado cometen. Los ojos de Jehová están en todo lugar. No escapamos a la presencia de Dios. Y en Jeremías 23:24 dice el profeta Jeremías, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? No hay escondrijo para escondernos de la presencia de Dios. Así que esto debe poner a temblar nuestro corazón y nosotros ser conscientes, mis amados hermanos, de que Dios no dará por inocente al culpable. Podemos ver también que el profeta fue muy valiente, porque fue enviado para proclamar un mensaje nada agradable al oído del rey, el cual podía prenderlo y matarlo, traspasarlo con su espada. Pero es precisamente, hermanos, la falta de la valiente proclamación de estos mensajes desde el púlpito que conducen al pecado y a la afrenta contra los santos preceptos de Dios, lo que ha producido una humanidad cada día más rebelde, blasfema, irrespetuosa e insensible a las leyes de Dios, es la falta de la valentía de proclamar mensajes que llamen al arrepentimiento y señalen el pecado y la maldad de los hombres. Los falsos profetas abundan y son ampliamente aceptados por las multitudes porque no condenan el pecado, no llaman al arrepentimiento y no llaman a la santidad, sino que predican un mensaje tolerante, un mensaje light, un mensaje motivacional que engrandece el ego humano y exalta a los hombres y no a Dios. Así está viviendo el mundo actualmente. Se necesita valentía para denunciar el pecado, para anunciar que viene juicio contra aquel que viola los santos preceptos de Dios. Nuestros gobernantes no tienen en cuenta la ley del Señor. Y hablo de los gobernantes del mundo entero, de la tierra, del planeta Tierra, porque han legalizado y han aceptado leyes en contra de lo establecido en la santa ley del Señor. Todo lo han hecho de la verdad algo relativo. Han mirado las cosas de acuerdo a su propio parecer y han desechado los principios eternos de la palabra de Dios, la cual es clara y la cual es verdad
y confronta el alma y el espíritu. Veamos ahora la segunda parte de nuestro pasaje, verso 20. ¿Qué dice el verso 20? Y Acab le dijo a Elías: ¿me has hallado enemigo mío? Y él respondió: te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. En esta segunda parte vemos la respuesta de Acab a Elías y la contrarrespuesta de Elías al rey. Dice el rey a Elías: ¿me has hallado enemigo mío? Mis amados hermanos, a pesar de que Elías no le había hecho ningún mal al rey, sin embargo, para el rey, Elías era su enemigo, el que turbaba y alborotaba a Israel. Esto nos enseña algo muy importante a los verdaderos cristianos. Hago la aclaración: a los verdaderos cristianos, y para lo cual debemos estar preparados todos los que confiamos en el Señor. Y es que en la mayoría de los casos, el impío siempre nos va a mirar como sus enemigos, que no les quepa la menor duda. Y la razón de esto es porque les decimos la verdad, les señalamos su mala conducta y no participamos de sus pecados. En consecuencia, ellos nos desechan, creen que por señalarles el pecado y no participar de sus juergas y llamarlos al arrepentimiento, les estamos haciendo un mal, y por eso nos consideran sus enemigos. Y es que la Escritura dice que el hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Mis amados hermanos, tenemos que estar preparados no para que nos ame el mundo, sino para que nos odie el mundo. ¿Cómo consideraba Acab al profeta Elías? Su enemigo, y Elías no le había hecho ningún mal. Todo lo que había procurado era hacerles bien. Así pasa muchas veces en la iglesia. ¿Qué ha hecho a veces un pastor? Lo único que hace un pastor es predicarles y predicarles la palabra de Dios, exhortarles y animarles para que vivan conforme a la verdad. Y muchos se convierten en enemigos del pastor. Pregunto yo: si a alguien le he hecho algún mal, por favor háganmelo saber. Muéstreme cuál es el mal que le he hecho y yo me arrepiento y le pido perdón. Cada día oro por ustedes, hermanos. Cada día clamo para que en sus mesas no les falte el pan y que Dios les dé un corazón agradecido. Cada día procuro dar testimonio de la vida cristiana. Cada día oro por sus hijos, por sus esposas, por sus esposos. Y procuro presentarles, dentro de mi corto conocimiento y mis limitaciones, la palabra de Dios de una manera transparente. Nadie tiene que acusarme de mal manejo en las finanzas, y el que quiera saber de las finanzas, que pregunte al contador y a la contadora. Lo único que procuro es el bien de sus almas, mis hermanos. Y que un día nos veamos en la patria celestial y todos gocemos de estar en la presencia de Dios, alabándole y glorificándole. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Así que si yo a veces soy duro y hablo contra el pecado y señalo la maldad, no es porque los aborrezca. No me consideren su enemigo. ¿Qué le dice este rey al profeta? ¿Me has hallado enemigo mío? ¿Qué mal le había hecho el profeta? Pregunto yo. Ningún mal.
el mal de que el profeta le señalaba para que no fuera perverso, para que fuera en contra de Dios, para que no fuera en contra de Dios. Eso era lo único que había hecho el profeta, mis amados hermanos. Por eso el apóstol Pablo, en Gálatas 4, versículo 16, le dijo a los Gálatas, Gálatas 4, 16, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Así les dijo Pablo a los Gálatas, me he hecho vuestro enemigo por decirles la verdad. Como Pablo no les alcahueteó su mala enseñanza y les corrigió su mala postura en cuanto a la salvación, que era solamente por gracia y no por las obras de la ley, muchos habían tomado distancia con Pablo y él dice, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad, por decirles que ustedes no se pueden salvar por sí mismos, que necesitamos confiar en la obra redentora de Cristo. Me he hecho vuestro enemigo por decirles la verdad. En Amós capítulo 5 versículo 10 dice lo siguiente, Amós 5:10, ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad y al que hablaba recto lo abominaron. Es tremendo. Dice aquí que el pueblo de Israel aborreció al reprensor en la puerta de la ciudad. En la puerta de la ciudad se hacía el que reprendía, el que llamaba a juicio, y al que hablaba lo recto lo abominaron. Tremendo, hermanos, que pase eso, que lo abominen a uno por decir la verdad y por hablar lo recto. Por eso Cristo dijo en Mateo capítulo 10 versículos 34 al 36, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, dijo Cristo. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Tremendo lo que dice Cristo aquí, hermanos. Por decir la verdad, aún nuestra misma familia, por seguir a Cristo y tener convicciones cristianas, aún nuestra misma familia nos aborrecerán, se convertirán en nuestros enemigos, pero no porque les hagamos mal, sino porque vamos en contra de sus intereses egoístas y carnales, que no glorifican ni honran a Dios. El profeta Elías entonces le contesta al rey Acab, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo. Tremenda la respuesta del profeta. En otras palabras, el profeta le dice, te he encontrado con las manos en la masa, como el asesino y el ladrón en la viña que no te pertenece. Porque ¿dónde estaba el rey? En la viña tomando posesión de ella. Entonces, cuando el profeta le dice, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo, es como si le estuviera diciendo, te he encontrado con las manos en la masa, tomando posesión de algo que no te pertenece y de alguien que tú mismo mataste. El profeta lo había encontrado con las manos en la masa, literalmente, tomando posesión y sin ningún remordimiento por su abominable pecado contra Nabot. ¿Hasta dónde llega el pecado, mis amados hermanos? A endurecer el corazón de una persona. Cuando el profeta le dijo que se había vendido a hacer lo malo, quiso decirle que el rey había sacrificado su alma y sus principios morales en el altar de la codicia y la perdición. Eso fue lo que le quiso decir. Rey, tú sacrificaste tus principios morales en el altar y la codicia de la perdición. La palabra venderse a hacer lo malo significa ponerse bajo la autoridad de otro para ser su esclavo. Judas vendió su alma al diablo, se puso bajo la autoridad del diablo por unas monedas de plata para hacerse esclavo de la maldad y entregar al Señor en manos
de sus enemigos. O como Balaán, el profeta, que se vendió a hacer lo malo maldiciendo al pueblo de Dios porque amó el premio de la maldad más que a Dios. Así también este rey apóstata Acab se vendió a hacer lo malo violando la ley del Señor sin reservas ni remordimiento alguno, porque lo vemos allí tranquilo y orondo, tomando posesión de su botín. Y por esta razón el profeta fue enviado por Dios para que escuchara el juicio que le vendría por su maldad. Era un juicio legítimo y bien merecido por su maldad. Veamos ahora la tercera parte de nuestro pasaje, versículos 21 y 22. Dice así la palabra de Dios: He aquí, yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar a Israel. Amén. En esta tercera parte vemos la sentencia de juicio contra la descendencia de Acab. Como podemos ver, la terrible sentencia del juicio de Dios contra Acab por su rebelión continúa ahora hacia sus hijos, hacia su descendencia. Dios promete barrer o exterminar totalmente todos sus hijos varones para que nadie herede y prosiga su linaje. Hay algo curioso en el hebreo para esta frase de hijos varones, y es que significa todo aquel que orine en la pared. Eso es lo que quiere decir el hebreo, haciendo referencia a los varones. Todo aquel que orine en la pared. Y el profeta le da dos ejemplos por boca de Dios, ¿no? Le da dos ejemplos de dos reyes apóstatas del pasado, a los cuales Dios también había hecho lo mismo por su pecado. Estos reyes eran Jeroboam y Baasa. En 1 de Reyes 15, 29 dice: Y cuando él vino al reino, mató a toda la casa de Jeroboam sin dejar alma viviente de los de Jeroboam, hasta raerla, conforme a la palabra que Jehová habló por su siervo Ahías silonita. Ahí vemos el cumplimiento de lo que Dios le está diciendo acá. Así como hice con Jeroboam de destruir a su descendencia, así lo haré contigo. Y en 1 de Reyes 16, 11 leemos lo siguiente: Y luego que llegó a reinar y estuvo sentado en su trono, mató a toda la casa de Baasa sin dejar en ella varón, ni pariente, ni amigos. O sea que la historia testificaba que todo aquel que se rebela contra Dios, que todo aquel que apostata contra Dios, que hace lo malo, Dios trae juicio no solamente contra la persona que ejecuta, sino aún también contra su descendencia, en este caso por ser reyes. Así que en esta sentencia, hermanos, se cumple lo establecido por Dios en el segundo mandamiento de su ley moral, que está en Éxodo 24 al 6, y que todos lo deberían de saber de memoria, y que dice de la siguiente manera: allí se cumple esto que pasó con Jeroboam, con Baasa y con Acab. No te harás imagen, Éxodo 24 al 6, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así que, hermanos,
¿Qué había hecho Acab? Había hecho imagen. ¿Y qué había dicho Dios en su ley moral? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de abajo de la tierra. ¿Y qué había hecho Acab? Había convertido a Israel en un país idólatra, que puso 850 sacerdotes de Baal, desplazando la adoración verdadera y matando a los profetas de Dios. ¿Y qué había hecho Acab? Se había inclinado ante estas estatuas, las había honrado y había confiado en ellas. Pero ¿qué dice Dios en su palabra? No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios. ¿Y cómo es Jehová nuestro Dios? Fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Se cumplió esto en Acab? Claro que sí. ¿Se cumplió en Baasa? ¿Se cumplió en Jeroboam? Claro que sí, y en muchos otros reyes que hoy no están aquí mencionados. Así que, hermanos, Acab fue idólatra, hizo imágenes para adorarlas y para servirlas, desviando al pueblo de Israel tras ellas. Ahora, por su maldad, sus hijos y su casa recibirían juicio divino. Amado que me escucha en esta mañana, sepa que si no te arrepientes de corazón y pides perdón por tus iniquidades, aún tus hijos pueden llevar también las consecuencias del pecado de sus padres. Porque con tu comportamiento, porque con tu mal ejemplo no estás sembrando en el corazón de tus hijos lo que Dios manda que sembremos, ni el ejemplo que les estemos y que les debemos dar. Tenga mucho cuidado, amado padre de familia. Dios nos ha dado hijos, y esos hijos deben ser como flechas en las manos del guerrero. Las flechas en las manos del guerrero deben ser apuntadas para dar en el objetivo. Así son los hijos habidos en la juventud, como saetas en manos del guerrero. Dios te dio hijos para que tú los lleves ¿a dónde? A Dios, y no los entregues a Baal, y no los hagas pasar por fuego. Cuando usted no le enseña la palabra de Dios a sus hijos, cuando usted no los instruye, cuando usted no les estorba el pecado y no les muestra la verdad y no ora por ellos, los está entregando en manos de Moloc, en manos de Baal. Los está entregando al diablo, hermanos. Es la responsabilidad suya guiar e instruir y mostrarle el camino a su hijo. Y si usted no lo hace, pues su hijo cosechará el fruto de su desobediencia y de su incredulidad, de su pereza y de su jartera. Hermanos, veamos ahora en cuarto lugar la cuarta parte de nuestro pasaje. Versículo 23. ¿Qué dice el versículo 23? De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Amén. En esta cuarta parte de nuestro pasaje vemos la terrible sentencia de juicio contra Jezabel, la perversa mujer del rey Acab. Desde luego que el terrible castigo contra esta impía y perversa mujer también vendría sin falta, mis hermanos, porque ella pecó con su marido e hizo pecar e influenció a su marido a pecar. Esta perversa mujer había sido artífice no solamente del perverso plan para matar a Nabot y robar su viña, sino que también había sido artífice de la idolatría en la que se había sumido la nación de Israel, colocando 850 sacerdotes de Baal, como ya lo mencioné anteriormente.
Así que el pecado de esta mujer era terrible. Odiaba a Elías. De hecho, Elías se llenó de temor y salió huyendo al desierto. Recuerdan que ya lo vimos, porque procuraba matarlo. Así que la sentencia era terrible y específica acerca de su muerte y del modo deshonroso en que terminaría su cuerpo comido por los perros en el muro de Jezreel. Esta profecía se cumplió en 2 de Reyes capítulo 9, versículos 30 al 37. Vaya conmigo allá. 2 de Reyes 9, 30 al 37. Vean cómo se cumplió la profecía. Vino pues Jehú a Jezreel, donde vivía Acab y donde vivía su mujer. Dice, vino pues Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Perdón, ¿quién es esta que está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo, echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló con sus caballos. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. Terrible, hermanos, lo que acabamos de leer, en el cumplimiento absoluto y perfecto de la palabra de Dios en los juicios decretados por el santo y soberano y omnisciente Dios. Eso es algo supremamente aterrador y que le da a uno escalofrío leer estas cosas. Que nadie piense que podrá burlarse de Dios y escapar a sus juicios, que son justos y verdaderos. Vemos cómo terminó en deshonra esta perversa mujer, que hizo pecar a su esposo, que hizo pecar a Israel, que desvió la fe de los israelitas y que mató a un inocente para apoderarse de la viña. Hermanos, ¿para qué tanta avaricia? ¿Para qué tanta maldad? Mire cómo terminó esta mujer, mire cómo terminó acá, hermanos. No vale la pena dejarnos llevar por la avaricia, hermanos, ni por las inclinaciones de nuestro perverso corazón. La escritura es clara, hermanos. Dice en el Salmo 7, versículos 11 y 2 las siguientes palabras, y yo quiero que usted vaya conmigo allá y lo lea. Salmo 7, 11 y 12. Dice así la palabra de Dios. Salmo 7, 11 y 12. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Amén. ¿Qué palabra esta, hermanos? Dios es juez ¿qué? Justo y está airado contra el impío todos los días. Y si el impío no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado para traspasarle con la saeta de su perfecta justicia. Dios llama al arrepentimiento.
Dios nos revela el pecado y la maldad de nuestro corazón para que tú y yo corramos a los pies de la cruz. Y allí lavemos nuestras iniquidades en la sangre del Cordero, mis amados hermanos. Hoy Dios, con estas palabras, habla duramente a nuestras conciencias y nos muestra que sus palabras son fieles y verdaderas y que nadie puede burlarse de Dios. Él ha abierto una puerta al pecador y esa puerta es Jesucristo. Por eso Él dice en esta mañana: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados por su pecado, que yo os haré descansar. Él les dice en esta mañana: vengan a mí, porque solo yo les puedo lavar y limpiar de su maldad y reconciliarles con el Padre Celestial. Él dio su vida en la cruz, pagando la deuda de nuestras maldades para que tú y yo no fuéramos condenados por nuestra maldad. Ven a Jesús y reconócele como el único y suficiente Señor y Salvador que nos fue dado. Recuerden que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y nadie puede ir al Padre sino por Él. Él es el único medio para poder salvarnos de la condenación del pecado y del juicio que un día vendrá. Si no lo haces, Dios tiene el arco preparado y la saeta de su justicia para traspasarte. Así que no deseches el llamado que Dios hoy hace a tu conciencia, amigo, que me escucha. Arrepiéntase de su pecado. Arrepiéntase, porque Dios es el único que puede perdonarte y transformar su corazón. La Escritura dice claramente que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No puede haber salvación sin Cristo. No puedes llegar al día de tu muerte sin haber confiado en el Señor, porque te perderás. Tal vez el mensaje más importante que podemos escuchar y que podemos proclamar es este. Y de hecho lo es. No hay otro mensaje más importante y no hay otra situación más importante que usted tenga que resolver en este momento y en este mundo que resolver el destino eterno de su alma. Porque una vez muerto, una vez traspases el umbral de la muerte, ya no hay regreso, ya no hay retroceso. O vas a la presencia de Dios o vas al infierno, al lago de fuego de condenación, donde el gusano no muere y donde todo será lamento, porque estarás separado por la eternidad de Dios. Pero si vienes a Jesús, estarás por siempre gozando de las delicias eternas del Señor. ¿Cuántos lo creen? Es por eso que existe la iglesia, es por eso que existen los pastores, es por eso que nos dio la palabra el glorioso Dios, para que bajo su autoridad la proclamemos y anunciemos que solo en Jesús hay salvación. Colóquense de pie, por favor. La segunda parte de esta enseñanza la concluiremos el próximo domingo, si Dios nos da la vida, ¿cierto? Porque solo Él nos permite vivir. Padre mío, Señor de los cielos y la tierra, te alabo, te bendigo y te doy gracias en esta mañana, colocando, mi buen Dios, esta enseñanza, estas palabras que están escritas en tu libro, que confrontan nuestro espíritu y nuestra conciencia, y que nos hacen ver que tus juicios son fieles y verdaderos, tanto para salvación como para condenación. Te ruego, oh Dios, que si hay alguien aquí en este lugar que aún no ha rendido su corazón a Dios, que aún no ha doblado su rodilla ante ti, tengas en tu misericordia a bien tocar su conciencia y su corazón, para que hoy te reconozca como su Señor y Salvador, y arrepentido confiese sus pecados y abrace la cruz de Cristo, en la cual tú moriste y derramaste tu sangre para el perdón de nuestros pecados. Señor, salva al pecador, manifiesta tu misericordia y tu amor con aquel que no te conoce. Ábrele los ojos para que pueda ver, hazle nacer de nuevo,
porque si no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Porque todo aquel que está sin ti está ciego a la luz del Señor y muerto en sus delitos y pecados. Atráele hoy, Señor. Renueva su mente y su espíritu y permítele conocerle y ser salvo para siempre. Y a los que ya te conocemos, Dios, danos más temor y más reverencia hacia ti, y concédenos vivir en tus santos caminos cada día. Y mientras nos des vida y nos des facultades físicas y mentales, Dios, que siempre estemos dispuestos a servir, a amarte y a vivir para tu gloria mientras nos des la existencia. Te lo pedimos, Padre, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y sus corazones en Cristo Jesús. El culto ha terminado. Dios lo lleve en su paz. Hay refrigerio, los jóvenes están hoy.